Cada 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud y asociados de todo el mundo celebran el Día Mundial sin Tabaco, en el que se dan a conocer los daños que causa al organismo. El tabaquismo perjudica no solo a quien lo consume, sino también a las personas con las que se convive y de forma particular merma la relación de pareja. Aunque es una adicción difícil de erradicar, no es imposible. Hoy en Diálogos te diremos cómo hacerle. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos este viernes aquí en Diálogos. Y bueno, como ya lo escuchamos ahorita en la entrada, hoy es 31 de mayo y es el Día Mundial del Tabaco. Y bueno, sin tabaco, más bien dicho, hay que corregirlo. El tema de este año es la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. Como sabemos todos, es un problema de salud pública, pero si tú solamente eres fumador, ¿crees que realmente no estás dañando a los demás? ¿Les parece si me acompañan a ver el siguiente testimonio? Aproximadamente fumo 10 o un poco más de cigarros al día. Siempre después de comer fumo un cigarro. Cuando me encuentro muy estresado también lo hago. Pues en el trabajo siempre después de alguna junta, después de alguna entrevista larga, pues suelo hacerlo. Y es lo primero que hago y lo último que hago en el día. En el momento en el que fumo me siento más tranquilo, me relajo y pues es básicamente por lo que fumo después de un momento de mucho estrés o cuando estoy muy enojado o cuando estoy como en una crisis, es cuando recurro al cigarro para tranquilizarme. Llevo en esta relación más de 4 años. Y recuerdo que la primera vez que nos vimos, recuerdo perfectamente que pues fuimos a la tienda, yo no traía cigarros en ese momento y me compró uno. Recuerdo perfectamente que me lo compró y dije, pues bueno, o sea, creo que no le molesta que yo fume porque me lo está comprando. Creí que quedó por establecido, que pues yo fumaba desde el primer instante en el que pues, nos conocimos. Y conforme fue pasando el tiempo, el cigarro fue un motivo por el cual molestarnos y por el cual pelear. Incluso en una ocasión recuerdo también que pues la relación tuvo como un periodo en el cual nos separamos. Y recuerdo que uno de los requisitos para seguir adelante en la relación era pues, que yo dejara de fumar. En la actualidad, el cigarro sí me causa conflictos con mi pareja, porque pues no puedo fumar si estamos juntos. O sea, en mi carro tengo estrictamente prohibido fumar. Y o sea, ha sido algo que hemos establecido, que, bueno, ha establecido. Si yo fumaba, se iba, se bajaba del carro. O sea, así de drástico fue el momento en el que me dijo, pues, o sea, me bajo y sigues fumando o me paso atrás o cómo le hacemos, pero tú no vas a fumar aquí adentro del carro. Y es algo que sí me molesta muchísimo porque pues manejar es algo que te provoca mucho estrés y casi siempre que estoy manejando estoy fumando. En algunas ocasiones me dice, ay, hueles a cigarro, ay, sabes a cigarro, ahorita no me ves, sí me ha pasado muchas veces. Dejar de fumar no está en mis planes, ni por ahora, ni en muchísimo tiempo. Creo que no le hago daño a nadie y creo que, pues, si tus acciones no afectan a otras personas, pues, no veo por qué dejar de hacer algo que te gusta. Bien, pues es muy interesante con lo que él termina, ¿no? Esta parte de su historia que nos está compartiendo aquí en Diálogos, porque él dice, no está en mis planes dejar de fumar ahorita y a lo mejor no mucho tiempo tampoco, ¿no? Y él dice algo muy importante, y me gustaría que ustedes me lo dijeran, realmente no está afectando a otros, porque él dice que no afecta a otros. Sí se afecta a otros fumando. Claro, definitivamente en el consumo de tabaco sabemos que tiene dos tipos de humo, ¿no? El principal y el colateral. El principal es el que las personas absorben a través de la bocanada, que entra
a muy alta temperatura, pero en la incineración del tabaco, o sea, en la quema del tabaco, está el otro humo, el humo colateral. Es una temperatura, yo leía como de 700 grados, una exactamente, cosa así. 700 grados centígrados. En brasa, 700 grados centígrados. Eso se expande, es un gas. Las personas están respirando ese gas que lleva más de 7,000 compuestos químicos, o sea, ahorita actualmente se descubre que son más de 7,000 compuestos químicos que también absorben las personas que están consumiendo el humo de tabaco colateral, y esto mata exactamente igual que al que fuma. Ojo, la leyenda urbana es, mejor fumo porque así ya no me hace daño. Las personas que están fumando están consumiendo el humo principal y el colateral. En la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Salud Pública han hecho estudios en donde para los grados de contaminación ambiental son de 120, 100 puntos, ¿no? Y en un cuarto cerrado, por ejemplo, una discoteca en donde los muchachos están fumando, llega a 1,000 puntos de contaminación. O sea, rebasa toda la norma, toda la norma. Es un gas letal que mata y que la nicotina, a través de la piel, a través del humo, se adhiere al cuerpo y también llega a todos nuestros aparatos y órganos, ¿no? A todos nuestros órganos. Sí, y bueno, les comento que María Angélica Ocampo es coordinadora de la Clínica contra el Tabaquismo del Hospital General de México. Especialista en este tema. Y bueno, Gadi Sadiki, psiquiatra especialista en adicciones. ¿El tabaquismo es una adicción? Sí, el tabaquismo es definitivamente una adicción. En México vemos entre 14 y 16 millones de personas que se consideran nicotinodependientes. Ajá. Y no solo es una adicción, sino que recientemente la Organización Mundial de la Salud elaboró una tabla muy sofisticada en donde enumera todas las sustancias psicoactivas que generan un problema de salud en el mundo, sí, y las puso de más adictivas a menos adictivas. Esto no es sencillo, pues la relación de una sustancia con una persona siempre es única, pero tratando de rescatar la característica adictiva inherente a la sustancia, la nicotina fue la más adictiva de todas, por encima de la heroína, de la cocaína, del alcohol y de todas las demás. A esto a lo que la doctora le llama el humo colateral, nos convierte a los que no somos fumadores, en este momento quiero hablar un poquito de eso ahorita, sí, en fumadores pasivos, que bueno, es una manera también de sufrir los daños a la salud. Y quiero hacer el comentario, ya que tendremos un largo y productivo programa el día de hoy, que bueno, los psiquiatras nos entrenan para ser un tanto neutrales, ¿no? Y mantenernos lejos de la situación de la que se habla, pero yo hoy frente al pueblo de México me quiero declarar adicto a la nicotina, ¿no? Llevo 5 meses de no hacerlo, pero para mí es importante el poder comentar que esto es algo que afecta, por supuesto, a la pareja y afecta a la familia. Este testimonio que nos ponen es muy rico en muchos sentidos. Sí. Este compañero dice que, bueno, no le está haciendo daño a nadie, pero por supuesto que hay la gente con la que convive y al sistema de salud nos cuesta millones de pesos el tratar las consecuencias de los fumadores. Entonces nos cuesta a todos los mexicanos en realidad, ¿no? ¿Tú empezaste a fumar a los cuántos años, Gadi? Pues yo le volaba los cigarros a mi papá, yo creo que como a los 12, 13 años. ¿Qué es más o menos el promedio en el que hombres y mujeres comienzan a primeros fumar? Contactos. Sí, primeros contactos con el cigarrillo. Ha disminuido el promedio, ¿no? Los primeros contactos es entre los 10 y los 12 años, antes era entre los 12 en adelante, que tenemos casos que inician el consumo a los 7 años. Sí. Inician el consumo, no los primeros contactos, o sea, los primeros contactos ya fueron anteriormente. Y a los 14, 16 años ya están fumando por lo menos un cigarro diario. Y cada vez más, de forma similar, las chicas a los chicos, que es un patrón que anteriormente era muy diferenciado. Los hombres teníamos mucho más problemas de sustancias, incluyendo al tabaco, y las mujeres quedaban relegadas al 10-20% de la proporción. Y ahorita hemos visto no solo que nos estamos emparejando, sino que en estas nuevas generaciones, en esta transición demográfica que estamos viviendo como país, las mujeres están empezando a fumar incluso antes que los hombres. Y aquí hay como un proceso, digamos, y si me lo pueden explicar ustedes como especialistas, del uso, abuso y adicción. Sí, como yo te lo comentaba, en realidad para el uso de la nicotina hay un margen muy escaso para decir que yo soy un fumador sano sin riesgos. Como lo podríamos decir del alcohol, por ejemplo, o de alguna otra sustancia, que habrá gente que de vez en cuando consuma y que no tenga ningún problema asociado. En realidad se considera que la gran mayoría de las personas que se expongan a la nicotina
eventualmente van a desarrollar la dependencia, aunque debo decir que no el 100%. Todos conocemos por ahí algún garbanzo de a libra que se puede fumar un cigarrillo en una boda una vez al año y no volver a hacerlo hasta un año después, pero esto es en realidad la minoría de los casos, ¿no? Ahí me gustaría agregar un punto muy importante que declara desde hace muchísimos años la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que las personas que han fumado en su vida por lo menos 100 cigarrillos ya son adictos. Y adicción no necesariamente tiene que ser esta parte de la nicotina que sí genera, que sí crea una señal en el sistema nervioso central y que hace una severísima adicción, ya como lo dijo el doctor, pero definitivamente todos los fumadores sociales que por lo menos han fumado esa cantidad de cigarrillos ya se les considera adictos porque ya están utilizándolo para algo, ya están necesitando ese cigarrillo en esa situación o en esa circunstancia de vida. Y como no hay un cigarro seguro por la cantidad de componentes químicos que este tiene, entonces ya es una adicción que probablemente le va a llevar a una enfermedad que consiste en muchas cosas que yo creo que el doctor nos puede hablar. Sí, le quiero dar la bienvenida a José Luis Miguel, médico adscrito del Departamento de Investigación de Tabaquismo y EPOC del INER. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, claro. Esto es muy importante porque, como ya se comentó, es una de las sustancias que generan mayor adicción. Sin embargo, es más grave porque es una droga socialmente aceptada. Entonces, esto por supuesto que además de tener un grado más importante de adicción, pues es generalizado el uso. Y esto nos lleva pues a tener una exposición tanto del tabaquismo pasivo como a la exposición a las corrientes secundarias, que se sabe que se considera que esta corriente secundaria es un carcinógeno de clase A. Esto quiere decir que está demostrado que las personas pueden desarrollar cáncer pulmonar incluso sin haber fumado un solo cigarro en su vida. Entonces esto tiene repercusiones muy importantes. Se hablaba de la edad que es más frecuente en la que se inicia el hábito del tabaquismo. Lo más frecuente es que suceda en la adolescencia. Sin embargo, pues un hijo de una persona que fuma, pues ya está fumando desde el mismo instante. Incluso los hijos, cuando están en el útero de las mamás fumadoras, pues ya tienen cierta dependencia a la nicotina y se han relacionado síndromes de abstinencia al nacer. Entonces, esto tiene implicaciones. ¿Y por qué muchas veces no se le ve como una adicción? Yo considero que es por la cuestión de lo socialmente aceptable. Sí, yo creo que esa es una de las cosas muy importantes y creo que tiene que ver con que hay muchas presiones económicas detrás de esto. Hay una promoción muy agresiva que por más que hemos tratado de oponernos a ella, pues la industria tabacalera es un monstruo, tiene un lobby fuertísimo en Estados Unidos, en todo el mundo. ¿Por qué no decirlo? Da empleo a muchísimos campesinos y a una industria manufacturera importante. Y porque, bueno, por más que hemos tratado también de lograr hacer que se deje de ser cool el que la gente fume, es una parte de muchos constructos sociales, ¿no? Del ser un poco James Dean, de ser un rebelde, de ser... el tabaco representa para muchos adolescentes una forma de entrar al mundo de los adultos. De la misma manera como yo obtengo mi licencia de conducir o empiezo a tener contactos sexuales, pues empiezo a fumar porque lo puedo hacer y porque mal que bien puedo yo darme ese lujo, ¿no? Claro. Es algo que está muy a la mano, muy al alcance de la población general, que se agrava por el hecho de que en México es muy común ver que se vendan cigarrillos sueltos, lo que constituye un delito. Hasta en las esquinas, en los semáforos. En todos lados. Entonces ahí ni modo que le digan a los menores de edad que no lo pueden comprar. El hecho es de que... ¿Quién controla eso? Así es, así es. Mira, deberíamos de vivir en un mundo un poco más ético, ¿no? Donde tuviéramos la visión de... Es evidente que no hay que venderle cigarros a niños, ¿no? A menores de edad. Pero es algo que sucede en todo el país y es un delito a la salud y es un delito fiscal también. Porque lo que más le preocupa al gobierno es que estamos dejando de pagar impuestos cuando yo fracciono esa cajetilla en 20 unidades y le pongo un sobreprecio, ¿no? Claro. ¿Y qué efectos psicológicos y sociales trae a la vida diaria de un fumador? Sí, bueno, retomando un poco la parte que había comentado el doctor que va a llegar a este tema, bueno, la industria tabacalera en sus inicios, bueno, hacía cigarros 4 por minuto, ahora hace más de 6,000 cigarros por minuto. ¿A quién le venden toda esa cantidad de cigarrillos? Claro. La publicidad tuvo un juego importantísimo y lo que se maneja en la publicidad es la libertad. Ese punto, que es el más álgido en toda la estrategia de mercadotecnia de la publicidad, es lo que hace que las poblaciones como la nuestra consuman tabaco y que va dirigida específicamente para los niños.
y las niñas. Las niñas es su principal fuente, objetivo, blanco de publicidad para que esto se consuma. De ahí se despega que la libertad va muy asociada a, como ellos la venden, a muy agresiva, a muy reactiva. ¿Qué es lo que sucede en la adolescencia? Los niños están en ese intercambio de ser niños a adultos. En ese preámbulo o en esa parte de la adolescencia. Me lo dices después de la pausa, lo que pasa en la adolescencia, ya volvemos, y también cómo afecta la relación de pareja el tabaquismo. Fumado, aspirado, comido, masticado, bebido o incluso untado en el cuerpo eran algunas de las formas en las que se consumía el tabaco hace miles de años, cuando comenzó a ser cultivado primero en Perú y después se expandió hacia los países del norte. El tabaco era utilizado como parte de las ceremonias de chamanes y empleado para ritos de iniciación, simbolizando el paso de la adolescencia a la edad adulta. Ahora, lejos del misticismo y los rituales, menores de 15 años comienzan su acercamiento con el tabaquismo con la idea de parecer mayores o para sentirse integrados. Se perciben poderosos, sofisticados y atractivos, por lo que el tabaco no solo se ha convertido en una forma de rebeldía, sino en una adicción difícil de erradicar. Continuamos aquí en Diálogos, hoy en el Día Mundial Sin Tabaco. Estamos hablando también de cómo el tabaquismo afecta a la pareja. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en este tema. Y déjenme decirles que Angélica nos ha estado hablando en el primer bloque acerca de todas las sustancias que contiene un cigarrillo, pero de verdad no nos imaginamos la cantidad de sustancias que pueda tener, porque en la cajetilla no nos especifican todo. Chequen la siguiente cápsula, chequenla muy bien. Dolor o ardor en la garganta, mareos, náuseas y hasta vómito son algunas de las sensaciones que provoca el tabaco la primera vez que fumamos. Esto se debe a que el cuerpo rechaza naturalmente todas las sustancias que dañan a nuestro organismo. Parecería que el impacto en nuestra salud no es tan grave cuando leemos los ingredientes que marca una cajetilla. Alquitrán, 11 miligramos, nicotina, 0.8 miligramos y monóxido de carbono, 10 miligramos. Pero la verdad es que cada cigarrillo contiene sustancias nocivas. Según la Unión Europea, los fabricantes de cigarrillos añaden a los mismos un gran número de aditivos, unos 600, que al ser encendidos o inhalados desprenden alrededor de 4.000 componentes químicos, entre los cuales 40 de ellos pueden provocar cáncer. Algunas de las sustancias que no se mencionan en la cajetilla son amoníaco, un gas incoloro con olor característico que aumenta los niveles de nicotina y hace que sea mejor absorbida por el organismo. Talio, que es un veneno utilizado en raticidas y otros como el arsénico, el benceno y el monóxido de carbono, que es el mismo gas que expulsan los tubos de escape y las fugas de gas, sin olvidarnos del alquitrán, una sustancia pegajosa que mancha los dedos y los dientes de amarillo y que se queda en los pulmones. Y aunque no son todas, sí son de las más peligrosas finalmente. La responsable de crear una adicción en el fumador es la nicotina. Realmente esta información a mí me he quedado de impacto, porque sí son muchísimas las sustancias y algunas de repente las vemos y decimos, esto es veneno. Claro. Sí. ¿No? Aunque tenga una cantidad mínima, pero tiene gran sustancia que te puede afectar al cuerpo, bueno, que te está afectando a lo largo de que tú fumas. La nicotina y el tabaco en sí es una planta maravillosa para insecticida, o sea, mata cualquier bicho, ¿no? Su verdadera función serían los insecticidas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos y con lo que le venden a los niños. Ajá. Hay que recordar definitivamente que las campañas publicitarias están dedicadas para los niños. Los fumadores no les interesan, esos ya no están les impacta a los fumadores, porque digo, yo que nunca he sido fumadora en mi vida, nunca he probado un cigarro, sí me impacta. ¿Esto les impacta a los fumadores realmente o no? A los fumadores, pues a lo mejor les crea un poquito de conciencia, les hace sentir un poco de culpa, pero al rato se les olvida. Al rato se les olvida, en el momento en que la necesidad de la nicotina viene al cuerpo y la necesidad imperiosa de tener esa parte de sí mismos que es el cigarro y la conducta del fumar, que es muy motriz y que la utilizan para ciertas actividades, ¿no? Creo que para todas las actividades, un fumador severo de 20, 40 cigarrillos al día,
Bueno, dicen, es que cómo voy a dejar de fumar, porque cómo voy a vivir mi vida, ¿no? Claro. Empezamos con 1, pero terminamos con 20, 30 cigarrillos. En México, los fumadores, el medio de nuestros fumadores es aproximadamente entre 10 y 12 cigarrillos. Lo que tendríamos que estudiar, y no sé si estén de acuerdo conmigo los médicos, es que si esa sustancia ya genera la adicción severa que se genera en Europa con 40 cigarrillos y los daños a la salud por el componente físico, o sea, por la parte física que tenemos, por el tamaño, el peso, talla y todo lo que... Eso es lo que hace que seamos completamente propensos a las enfermedades de tabaquismo, porque nuestros hospitales están llenos de enfermos que principalmente su factor de riesgo fue tabaquismo. ¿Y es lo mismo fumar 1 que 10 cigarros? En realidad no hay un número establecido que diga a partir de esto una persona es más adicta que otra. Ajá. Se ha visto y se pone como punto de corte 10 cigarros porque es donde se ha demostrado que tiene mayores efectos dañinos hacia nuestro organismo. Sin embargo, hay cuestionarios que evalúan el grado de adicción. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes es el que nos pregunta cuánto tiempo pasa desde que nos despertamos para consumir el primer cigarro. Ese es uno de los factores más importantes. Una persona podrá fumar 5 cigarros al día, pero si su dependencia física es tan importante que lo primero que hace al despertar es fumar un cigarro, pues eso habla de su grado de adicción, que es muy grave. Y esto no tiene tanto que ver con el número de cigarros, que también el número de cigarros fumados es otro de los factores de mayor peso para considerar este grado de adicción. Podemos decir, a grosso modo, que los daños a la salud provocados por el tabaco pueden concentrarse en el corazón, en el sistema respiratorio y en el área de la oncología, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que el daño a largo plazo se debe de diferenciar también. ¿Qué significa esto? Las cuestiones respiratorias y cardiovasculares ceden mejor frente a la deserción del tabaquismo. Yo ya dejo de fumar, es posible que mi presión arterial vuelva más o menos a controlarse, que adquiera yo una vez más condición física. ¿Esto lo viviste así? Así es. Así fue. Sin embargo, uno de los temores reales que hay es que aparentemente hay un punto en donde no hemos ubicado cuál es este corte, en donde para lo oncológico sabemos que hay personas que aunque dejen de fumar mucho tiempo, al haber sido fumadoras un par de años, ya activaron una serie de procesos en los núcleos de las células que van a terminar en convertirse en un cáncer en algún momento de la vida. El tabaquismo se asocia a la mitad de los cánceres que tratamos, básicamente, no nada más de pulmón, de boca, de estómago, de vejiga, de muchísimas variedades. Yo quiero retomar un poco el asunto de la publicidad, porque esto es crítico. ¿Y qué es el objetivo y el tema principal de este año, verdad, el Día Mundial sin Tabaco? Es que es crítico, porque mucho de lo que hemos hecho, por ejemplo, alrededor de la histeria de la guerra contra las drogas, de querer hacer ver como que hay gente sádica, pervertida, fuera de los kinders, dispuesta a meterle ácido lisérgico en las bonafinas a los niños, esto sí lo hace la industria tabacalera, ¿no? Lo que no hacen los narcos más malos, sí lo hace la industria tabacalera. O sea, dentro de estos 400 elementos que se incluyen en el tabaco, pues la industria trató de hacer de que no nos diera náuseas, de que no nos doliera la cabeza, tratando de mezclar en el tabaco las mismas sustancias que van a prevenir estos efectos secundarios, que es algo artero, ¿no? Es como una maña horrible. Yo quiero decir que los publicistas se han empezado a dar cuenta de lo nocivo que ha sido su papel en todo esto, y entonces han empezado a hacer como un poco de conciencia, y no sé si alguien los ha visto en la televisión, hay algunos anuncios que se dedican a hacer pro bono social, digamos, ¿no? Y acabo de ver uno magnífico, salía este hombre que hacía los anuncios de la cajetilla roja, ¿no? Que es este bigotón con su cowboy hat, ¿no? Y salía en un paisaje hermosísimo en Colorado con estos cañones, y salía así fumándose un cigarrito, y decía arriba, el fumar pasivamente mata, y estaba el caballo muerto junto a él, ¿no? Esa es la imagen, ¿no? O sea, mató al caballo, el amigo de tantos anuncios que hizo. Y esto la industria lo hace porque está tratando, cierta parte de la industria, de reparar el daño que ha generado. Porque si nosotros vemos muchas marcas de cigarrillos y muchas cuestiones de publicidad, están claramente dirigidas hacia la población más vulnerable. Claro, y que ahora ya las cajetillas tienen las fotografías del cáncer de garganta. A ver, eso es muy importante, hablando de la prevención. Pero yo sí difiero del doctor. ¿En qué, la Angélica? industria tabacalera jamás ha hecho, o sea, si hace una promoción de salud la industria tabacalera,
no la hace en beneficio de los fumadores. Ojo, fíjense bien. No, pero hablaba hizo. de la industria de la publicidad. De la industria de la publicidad y que Sí. la paga la industria tabacalera, ¿no? Y la interferencia que se hace. Si mató al caballo y tú eras el que fumabas, vean el mensaje, no te estás muriendo tú, fumador, se está muriendo el caballo. Ojo, Claro. ese hombre, ese cowboy que el médico está platicando, hablando, él murió de cáncer de pulmón. Efectivamente. Muere de cáncer de pulmón y su declaración es dejarle un legado a la humanidad de que el cigarrillo sí mata. Y mata, como dice, como comenta el doctor, es una circunstancia de que no sabemos a ciencia cierta qué cantidad de cigarrillos le va a hacer daño a cada individuo. Y que es mortal, pero dentro de lo que es mortal, en el tránsito de la vida de lo que es mortal, la calidad de vida se deteriora terriblemente. Ver a una persona ahogándose por no poder entrar el oxígeno al organismo por cualquier tipo de cáncer es muy doloroso. O sea, quien lo vive, nosotros que lo vivimos día con día, conectados con nuestros pacientes o con nuestros pacientes que llegan muy contentos a dejar de fumar y de repente le decimos, vino demasiado tarde, es muy agresivo. Las tabacaleras jamás, la industria de mercadotecnia jamás ha hecho un anuncio en pro de que la gente deje de fumar, no se inicie, que no se inicien los niños y que no se contamine a las personas. Doctora, me voy a permitir enviarle la campaña de la que le estoy hablando, que no es de la industria tabacalera, sino publicistas independientes que están diciendo tenemos que revertir un poco esto. Es una campaña muy interesante porque de alguna manera salva la cara de toda la industria. Ahora, con respecto a lo otro, la parte de la prevención, como en todas las demás sustancias, la prevención del tabaco primaria, secundaria y terciaria, que esto incluye a los que ya están fumando, hay que prevenirles los daños, hay que ayudarlos a que dejen también de consumir, Sí. tiene que ser muy diferenciada. Por ejemplo, si yo llego a una escuela primaria con un bloque en donde yo tengo en acrílico, incluidos los pulmones de un fumador de una necropsia, y los pulmones se ven horribles, llenos de carbón y de inclusiones, realmente desagradable. Si yo se lo enseño a un grupo de muchachos de secundaria, y les digo, este era un hombre de 53 años, para estos chavos, los 53 años vienen después de la guerra termonuclear, o sea, es muy lejano. Sí. El testimonio de nuestro compañero en la tele es mucho más efectivo, el decirle, si sabes a tabaco, las chicas no te van a besar. Eso es una manera más adecuada de entrar con estos chavos. Para los adultos que ya llevamos décadas de fumar, quizás sí tenga algún impacto el ver esta boca con una dentadura pésima o el producto de un aborto de un niño gris por madre fumadora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí tenemos que ser muy claros que la prevención para un adulto, para alguien que ya fuma, el cómo convencerlo de que deje de hacerlo, no es lo mismo que el cómo convencemos a los adolescentes para que no lo hagan. Y Sí, de lo hecho, más antes de importante- la pausa, sí, José. Lo más importante en la prevención es en los niños, efectivamente, pero también quisiera hacer un comentario sobre el impacto de la industria tabacalera, porque nosotros hemos sabido que en algunas escuelas venden cigarros de chocolate. O sea, esa es una forma Sí. de promover el Cierto. uso del cigarro. De imitar. Seguramente no es exactamente el contenido de la nicotina y todos los derivados, Claro. pero pues es ya el parecerse a una persona, el hombre cool que decía el doctor o la Ajá. mujer hot que la manejan, ¿no? Estas campañas publicitarias. Entonces, el enfoque principal pienso que tendrá que ver mucho, sí, en las personas que ya están fumando y que están interesadas en dejar de fumar, pero más que nada en los niños expuestos, porque el ejemplo que ellos ven es el de una persona. Claro, y nos habíamos quedado pendientes, Angélica, de En lo esta que parte- pasaba en la adolescencia. Pues, el fumar, así como todas las conductas, se aprende. Y van a ir dirigidas por líderes de opinión, que pueden ser los médicos, los maestros, los sacerdotes, y que finalmente son figuras representativas que de lo que digan y lo que hagan, así definitivamente lo que hagan, van a seguirlos y son modelos en los que se aprenden. Si dentro de las casas hay permisividad, el papá fuma, lo más seguro es que sus hijos fumen. Y como lo comentaba el doctor acertadamente, si una mamá fuma, el niño tiene muchísimas más probabilidades de que llegue a la adolescencia, lo pruebe y ya tiene esa señal de nicotina en su cerebro, la activa y se convierte en O un que pase fumador. lo contrario, que lo rechace también. Esto va a depender de toda una experiencia social, biológica. Sí, yo te lo digo porque y en mi social. casa mi mamá es la única que fuma. Ni mi papá, ni mis hermanos, ni yo. A mí nunca me llamó la atención y a mis hermanos tampoco.
Sí, todo depende de cómo ustedes vivieron ese consumo de tabaco. Ajá. Hay la droga muchísimas veces, en este caso la nicotina, une a las familias o las desune, ¿no? El tabaco es una droga aceptada socialmente, es una droga que se ha valido de muchísima agresión y reactividad para los adolescentes con ese empoderamiento hacia la libertad, y es de donde surge el consumo de tabaco en nuestras poblaciones vulnerables, que son los niños, y en los países como el nuestro, en vías de desarrollo, o en tercer mundo, o como le queramos llamar, ¿no? Subdesarrollados. Subdesarrollados. Porque no veo las vías del desarrollo mucho, entonces... Subdesarrollados. Entonces, la industria interfiere, el niño consume en ese grado de obtener la libertad y a obtener autosuficiencia. La obtención de la autosuficiencia es una problemática para el ser humano en ese ínter de la adolescencia muy difícil, y se va a valer de todas las conductas que estén a su alrededor para lograrlo. Si en eso se engancha emocionalmente de un tabaco, independiente de que tenga nicotina o no, la conducta la va a repetir porque se va a sentir seguro, porque la actividad que está alrededor tiene que ver con risas, con aceptación, con agrupamientos, con éxitos, con muchísimas cosas. Va creando un refuerzo o un estímulo en su memoria que le va dejando ese goteo de placer. Independiente de que tenga nicotina o no, lo asocio con todas las cosas buenas que me pasaron. Es un constante entrenamiento. Y lo peor del asunto, si me lo refuerza mi pareja, lo voy a consumir. Si me lo refuerza mi padre, lo voy a consumir. Pero si me lo refuerza el magnífico maestro, lo voy a consumir. Es así como se va haciendo, juntando todo el escenario para que una persona sea un adicto a la nicotina, en este caso tabaco en general, ¿no? Sí, de hecho, después de la pausa que vamos a tener ya en unos minutitos, vamos a regresar con un testimonio anónimo donde nos platica de qué forma ha afectado la relación con su pareja el que ella fume y su pareja no. Entonces han tenido muchísimos problemas en todos los sentidos, nos va a platicar un poquito más de eso. Y bueno, tenemos 20 segundos para ir a la pausa, pero ¿qué le dirían a la industria tabacalera para que realmente haga una prevención de esta publicidad? Yo no le puedo decir nada a la industria tabacalera porque la industria tabacalera jamás va a ser prevención para Nunca va a ser prevención. Nunca va a ser prevención. Bueno, pues vamos a continuar con más aquí en Diálogos, no se vayan. Fumar la pipa de la paz es un dicho que tiene su origen con el tabaco, pues compartir una pipa se convirtió en simbolismo de amistad y en paso necesario para relacionarse con desconocidos. Después de tantos siglos, parece que estas costumbres se arraigaron. ¿Fumas para iniciar una plática? Si te ofrecen un cigarro, ¿lo aceptas para estar en ambiente? Si la respuesta es sí, entonces estás en la lista de los fumadores sociales, muchos de los cuales piensan que no es un problema, pues existe el mito de que fumar poco y de vez en cuando no hace daño. Sin embargo, presentan prácticamente el mismo riesgo de enfermedad cardiovascular que los fumadores más activos. Yo empecé a fumar a los 19 años porque pues la mayoría de mis amigas lo hacía. Fue algo que a mí me llamó mucho la atención y desde ese momento ya no dejé el cigarro. El cigarro siempre lo utilizo o lo consumo en todo momento porque estoy estresada, porque me siento relajada, porque estoy muy nerviosa o simplemente porque lo necesito. El problema está cuando lo hago con personas que no fuman. Siempre busco los momentos para hacerlo, ¿no? Me escapo unos momentos cuando estoy en un lugar donde no puedo fumar. ¿Por qué? Porque ya estoy asociando todo el tiempo el placer al cigarro, ¿no? Mi pareja no fuma y obviamente esto a él le causa un problema. Él lo ha hecho ocasionalmente. Y cuando él lo hace, yo aprovecho esos momentos para fumar, para sentirme tranquila y no excluida. Sin embargo, hay muchas ocasiones o ha habido muchos momentos en los que el cigarro ha causado un problema entre nosotros. Y de por sí no es alguien tan cariñoso. Cuando llego oliendo cigarro, el rechazo es muy grande. O sea, no quiere que me acerque, se expresa mal, ¿no? Me dice, ay, no, ¿cómo se te ocurre besarme oliendo a cigarro?
O sea, cómo se nota que acabas de fumar porque tu ropa huele a cigarro. Dice que yo sin el cigarro no soy nada. Él me ha hecho sentir mal, me ha hecho sentir de repente, pues me ha humillado, ¿no? Delante también de amigos. Ha provocado que los mismos amigos de él que no fuman me cuestionen por qué lo hago y me sienta yo excluida de ese grupo. Cuando él y yo peleamos, a veces mi desquite es el cigarro. Cuando en una noche discutimos feo, él se va a dormir y yo lo que hago es salirme a fumar. O de plano no me importa que él se dé cuenta que estoy fumando, cuando sé que son horas en las que yo ya no debería de agarrar un cigarro, pero agarro de pretexto el enojo que tengo con él para fumar. Y todo el tiempo lo hago, porque sé que eso lo hace enojar. Él piensa que lo puedo dejar de un día para otro, y eso no es cierto, pero él no lo entiende. Yo he tratado de explicarle que lo que yo tengo ya es un vicio, una adicción que no se deja de un día para otro. Entonces yo siento que él no me comprende y eso a mí me molesta. Él me ha dicho que el día que yo me enferme porque fumo, él no va a estar ahí conmigo. O sea que si me muero, pues es porque yo me lo busqué. Cuando él muchas veces me ha pedido que lo deje y yo no entiendo y no lo quiero dejar. Le agradecemos a esta mujer que nos haya dado su testimonio porque ha tenido muchos problemas, como ya la escuchábamos, con su pareja. Y ella hablaba de que su pareja tiene la obligación de entender esta adicción. ¿Qué tanto la pareja tiene que comprometerse ante un problema de salud como este, ¿no? Como es una adicción del tabaquismo? Bueno, comprometerse es casarse con alguien que está fumando, ¿no? Finalmente, si yo lo acepto, como en el primer ejemplo, ¿no? Si yo lo acepto que está fumando desde el principio, pues yo ya estoy generando un compromiso, una circunstancia de vida. Y después proponerle que lo deje de consumir a través de la agresión, porque es bastante agresivo en el segundo caso, sí, pues definitivamente eso refuerza para que se quede y se mantenga en el consumo. Es más, para que se desquite con el consumo. Entonces ahí el componente emocional juega una circunstancia muy importante. La evitación que yo puedo hacer de ponerme, de enfrentarme a todo un grupo que él ha incentivado, que me genera una autoestima baja, que atrofia mi asertividad y mi estancia y mi autopercepción delante de todas las demás personas, hace que yo consuma tabaco y es más, no me importa morirme por el tabaco. Lo voy a hacer para, con esto, desquitarme, ¿no? Que fue la palabra que ella menciona. Quisiera comentar que hay que tener precaución en el sentido de que en el último testimonio que acabamos de escuchar, si bien es cierto lo que comenta la doctora, a mí me parece que el menor de los problemas de esta pareja es el tabaquismo, ¿no? ¿Hay un vacío emocional? Pues hay algo que está se asocia con la adicción alrededor del tabaco que es mucho más profundo que el simple hecho de que la mujer fume, ¿no? Ahora, sí es cierto que una de las connotaciones muy negativas del tabaco es que contaminamos el ambiente y lo hace diferente del uso de otras sustancias, a donde la frontera es mi cuerpo, ¿no? Yo no afecto en ese sentido a menos de que maneje un vehículo o quiera operar a un paciente, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que la función de la pareja es muy importante. Al igual que en el alcohol, sabemos que los hombres tienden, digamos, entre comillas, a contagiar más a las mujeres. Eso significa que las mujeres tienden a imitar más el consumo de alcohol de sus esposos que de los esposos a las esposas. Lo mismo sucede con el tabaco. Es más fácil que un varón fumador invite a su pareja a fumar que lo contrario. Tratando de hablar un poco más de la cosa de ciencia dura, porque también es una hoja de dos filos, ¿no? El Internet, en el sentido de que cualquiera puede opinar lo que sea y no tenemos una manera de ver cuál es la manera como se obtuvo esta información. Tenemos una instancia en la red que se llama la base de datos Cochrane se escribe. Y este es un esfuerzo de los médicos de todo el mundo por hacer medicina basada en evidencias. Y de lo poco que hay con respecto al tabaquismo y la pareja, es que desafortunadamente esto no funciona mucho. El presionar a mi cónyuge para que deje de fumar no es una maniobra que tenga demasiada efectividad, ni siquiera si los capacitamos para ello, porque fue algo muy de moda. Hay que educar a las esposas para que le estén haciendo como de cuchillito de palo a los esposos y dejen de fumar. Ahorita viendo la panza tan linda que tienes también, debo de comentarte que el embarazo es un momento crítico para incentivar a la mujer y al
esposo, al padre de esta criatura, es un momento crítico para invitarlos e incitarlos a que dejen de fumar, ¿no? Entonces hay que aprovechar esta oportunidad dentro de las casas. Claro. ¿Qué conflictos se recrudecen en una pareja cuando uno fuma y el otro no? Bueno, hay que ver esta parte que es muy importante, ya basado en evidencia científica. Bueno, el problema de violencia doméstica en nuestro país, en las mujeres, el 43% actualmente de las mujeres que viven en pareja reciben violencia doméstica. ¿Qué implica? Todo acto de agresión física, verbal, emocional, económica, social, que también se puede ejercer dentro de la y familiar. Esta circunstancia es una circunstancia de vida que también se aprende. La violencia doméstica también se aprende, es de generación en generación. Luego entonces viene el contacto con el tabaco y si esa parte de violencia doméstica se puede ejercer a través del tabaco, lo vamos a seguir haciendo, porque es algo muy aprendido. De hecho, en los consumidores de alcohol se nota muchísima esta parte de violencia porque es mucho más agresiva, porque como hay una pérdida del control de las emociones y una pérdida del control de muchísimas cosas que necesitamos los seres humanos para estar concentrados y saber lo que hacemos de raciocinio y de ética y demás, los pacientes o los usuarios de alcohol se van a los golpes. En el caso de tabaco no son los golpes, son más las agresiones verbales. Ojo, ojo, no quiere decir que esto no suceda, sucede y está sucediendo. Nosotros podemos ver casos desde la persona que empezó a fumar porque su marido se lo exigía, desde aislarme mi oficina o mi lugar de trabajo, yo como trabajadora en casa de algunos productos de belleza, como lo hacen cientos de mujeres mexicanas, al baño con todo y teléfono para que no convivas con nosotros. Entonces estamos hablando desde dos puntos muy polarizados, pero que funcionan, que van en función del consumo de tabaco. La gente, como lo dije al principio, ojo, si a mí me aceptaron fumando, quiere decir que yo hice un compromiso con un fumador. Y no puedo decir nada, porque si no, estoy generando violencia. Pero defendiendo a los fumadores, porque siempre en la industria también dicen que nosotros siempre estamos en contra de los fumadores, estamos a favor de los fumadores. Todo lo que hacemos es a favor de los fumadores y para que vivan mejor. Pero el consumo de tabaco daña el organismo de las demás personas. Y ahí viene el problema fundamental. Aquí nos llamó Orlando Martínez, de 29 años, dice, ¿cuál es el promedio de cigarros que debes fumar para que te empiece a causar daños en tu salud? Lo más estudiado y de lo que más se ha escrito es que arriba de 10 cigarros durante un día se asocia a desarrollo sobre todo de enfermedades cardiovasculares, además de cánceres, infecciones recurrentes. En los niños, pues, hijos de madres fumadoras o hijos de padres que fuman, pues hay un mayor riesgo de desarrollar, por ejemplo, asma bronquial o bronquitis crónica o infecciones de vías respiratorias de repetición. Lo más estudiado es 10 cigarros al día, pero eso no quiere decir que si yo fumo 9, pues estoy a salvo. Claro, o sea, estoy al límite. Es arbitrario. El daño a la salud se genera desde un solo cigarro, porque ya es una adicción y ya son daños de inflamación sistémica a todo el cuerpo. Bueno, con un solo cigarro entran los 7,000 compuestos químicos. Exactamente. Y entra la nicotina, que la nicotina se cree, y esto ojo con lo de los cigarros electrónicos, porque se cree que como nada más tienen nicotina no hacen daño. La nicotina daña el corazón, daña todo lo que es el sistema circulatorio. Entonces hay que estar muy abusados qué es lo que estamos consumiendo para dejar de fumar y lo que estamos fumándonos, ¿no? Porque aparte son nitrosaminas y todas estas aromatizantes que le meten a todo tipo de nicotina o de compuesto por tabaco, que son altamente cancerígenos. 60 cancerígenos entran en un solo cigarro. Y una cuestión muy importante de la nicotina es, por ejemplo, la disfunción sexual. O sea, a lo mejor si uno fuma un cigarro electrónico no está consumiendo toda la cantidad de derivados, pero la nicotina tiene efectos en los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos son importantes para que se produzca una adecuada erección. Entonces, si tenemos una reducción en el tamaño de los vasos, pues nuestras erecciones van a ser deficientes y esto no nos va a llevar a tener una experiencia sexual placentera. Entonces, no solamente es en términos de
cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino problemas psicosociales, problemas de autoestima, problemas en el funcionamiento individual de las personas. Odontológico. También. De hecho, mire, Eduardo Guerra dice, ¿es verdad que el tabaquismo causa impotencia? ¿Cuánto tiempo tuvo que haber fumado un hombre con este problema? Depende también del estado de vida. Me imagino que se refiere al estilo de vida. Sí, claro, tiene implicaciones en la calidad de vida y tiene que ver con estilo de vida y comorbilidades. De las enfermedades que más se asocian a disfunción sexual, que es el término que se prefiere a impotencia, pues son diabetes mellitus, que tiene que ver con alteración en los vasos sanguíneos y en los nervios, hipertensión arterial, algunos medicamentos, algunas drogas psicoactivas, y entre ellas el tabaco, que es lo que sí se asocia a disfunción sexual. ¿En qué cantidad? Pues en la cantidad en la que se consuma. Generalmente antes se pensaba que en términos de riesgo era más importante saber el número de cigarros que una persona fumaba durante el día. Ahora se sabe que para el desarrollo de enfermedades y de estos daños a la salud es más importante el tiempo que ha fumado la persona. Por eso es que ya es difícil hablar de una cantidad fija de cigarros, más bien en términos de tiempo. Cady, ¿tú tuviste problemas con tu pareja cuando tú fumabas? ¿Ella nunca ha fumado? Híjole, se va a enojar conmigo, pero la verdad es de que ella sigue fumando a pesar de que ha intentado el dejar de hacerlo. Ajá. Y pues mira, yo lo trato de abordar con mucha compasión. Creo que funciona el poner zonas libres de humo. La casa es un lugar a donde uno no debe de fumar, mucho menos en la alcoba y cosas por el estilo, ¿no? Pero, híjole, creo que también, y aquí sé que a lo mejor puedo generar un cierto debate, pero hay un asunto de la libertad, de la otredad, de lo que la gente quiere hacer y tiene derecho a hacer, de lo que pues también tenemos que estar al tanto, porque nos vamos a topar con eso en algún momento, ¿no? Claro. Había un filósofo francés que decía, le comentaban que el tabaco era un veneno lento y él decía que no tenía prisa, ¿no? Que tenía toda la vida para irse muriendo poco a poquito, pero era su decisión finalmente. Claro. ¿no? En Canadá, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene etiquetado, cuestan $10 americanos una cajetilla de 20 cigarrillos en Canadá. $10, 130 pesos, ¿no? Y el impuesto que se genera de esta venta va destinado directamente a las personas que tienen EPOC, cáncer de pulmón y todo lo demás. Y el mensaje es muy claro. Si tú te quieres morir de esto, está bien, pero tú tienes que pagar por tu atención de salud. Claro. Sí, esa es una circunstancia que a lo mejor nos caería muy bien en México porque el gasto público que se tiene por las enfermedades de tabaquismo, que no nada más son cáncer de pulmón, pues son altísimos, ¿no? Más de 43 millones. Así es. 43,000 millones de pesos anuales. Entonces, estamos en un severo problema porque tenemos 60,000 muertes al año. Aquí en México, aquí nada en México, más. Claro. Nada más. Y es una cifra muy alta, ¿no? Así es. Pero no hay nada más doloroso que ver un enfermo por algún tipo de cáncer que es fumador involuntario. La culpa que se genera el fumador cuando tiene a su paciente, a su pareja o a su hijo con ese tipo, o a las personas que han convivido con ellos, con ese tipo de enfermedades que son mortales y que viven realmente en una circunstancia muy deplorable con todas las quimios, las radios o las cirugías que se tienen que hacer, son muy dolorosas. Pero lo más importante, nosotros hablábamos de esa libertad, nosotros nos damos, ya me voy a comercial. Tenemos todavía 30 segunditos. Sí, ya me voy a... Nosotros lo que sí podemos, ya hasta se me fue la idea, lo que nosotros podemos observar en los fumadores pasivos definitivamente es, sí te acepto, pero no te pongo reglas. Porque yo dije que yo te quería con todo y cigarrillos. Es más, tu personalidad se refuerza con todo y cigarrillos. Pues ahora sí vamos a hacer la pausa, Angélica, regresamos contigo. Y bueno, estamos hablando el día de hoy, en el Día Mundial Sin Tabaco, de cómo afecta a tu pareja. Ya volvemos. Vivir con un fumador en casa y compartir espacios puede ser que no nos importe mucho. Pensamos que el daño es para la salud del fumador, pero no es así. La Organización Mundial de la Salud informó recientemente que en México existen casi 11 millones de fumadores y que 10.9 millones de mexicanos, casi la misma cifra, son fumadores de segunda mano, por estar expuestos en sus hogares al humo de tabaco, lo que los convierte en fumadores pasivos.
Las personas que están fumando están consumiendo el humo principal y el colateral. El principal es el que las personas absorben a través de la bocanada, que entra a muy alta temperatura. En la incineración del tabaco, o sea, en la quema del tabaco, está el otro humo, el humo colateral. Las personas están respirando ese gas que lleva más de 7,000 compuestos químicos. A los 14, 16 años ya están fumando por lo menos un cigarro diario. Que la gran mayoría de las personas que se expongan a la nicotina eventualmente van a desarrollar la dependencia, aunque debo decir que no el 100%. Personas que han fumado en su vida por lo menos 100 cigarrillos ya son adictos. Una de las sustancias que generan mayor adicción, sin embargo es más grave porque es una droga socialmente aceptada. El tabaco representa para muchos adolescentes una forma de entrar al mundo de los adultos. La nicotina y el tabaco en sí es una planta maravillosa para insecticida, o sea, mata cualquier bicho. Los daños a la salud provocados por el tabaco pueden concentrarse en el corazón, en el sistema respiratorio y en el área de la oncología. El tabaquismo se asocia a la mitad de los cánceres que tratamos, básicamente, no nada más de pulmón, de boca, de estómago, de vejiga, de muchísimas variedades. Comencé a fumar desde los 17 años. La mayoría fumaba a esa edad, a escondidas, porque en mi época era muy espantado de que alguien fumara. Y aunque quisiéramos esconder el olor del cigarro con chicles o algo, o perfume, pues en el cabello se nos quedaba impregnado. Estamos en el baño porque es donde me vengo a fumar el cigarro, para no irme a la sala o a la cocina y contaminar el ambiente a donde está mi familia, porque yo soy la única que fuma. Entonces me vengo al baño, me fumo el cigarro o la mitad del cigarro y ya abro la ventana y me salgo. Lo dejé ahorita que estuvo lo de la influenza. Lo dejé y ahorita sí por la tentación voy y agarro el cigarro. Sí, he tratado de dejarlo. Es más bien tener voluntad y dejar el cigarro. Pero lamentablemente en los trabajos que he tenido es de mucha presión. Y por medio de eso, entonces agarro el cigarro y siento que ya me calmé y comienzo otra vez a trabajar. Ahorita que estoy sin trabajo, pues ya no fumo como fumaba antes. Sí, comienzo a estar muy tensa, muy nerviosa y comienzo a agarrar el cigarro. Hay veces que nada más le fumo la mitad y ya lo dejo. Ya es cuestión de... Psicológicamente siento que ya me calmo los nervios. En las noches sí, ya mi pecho ya, como se dice, dicen los doctores, me chifla. Es un vicio ya el que se tiene. Sí, es un vicio y ahorita ya llevo a una edad en que ya debo de dejarlo porque mi mamá tuvo problemas con el cigarro, fue una de las personas que fue fumadora y le dio cáncer. Lo dejé cada vez que tenía mi embarazo. Sabía que estaba embarazada y dejaba de fumar hasta que tuvieran 3 años mis hijos. Tengo un niño de 19 años y una niña de 24 años. Es un vicio ya. O sea, el estar echando humo, ya te pones a pensar y dices, es que ¿qué gano? Ya nada más es cuestión mental. Bien, pues ella nos dice que se esconde para fumar, que fuma desde los 17 años y esto sin duda pues ha cambiado la forma de relacionarse con su pareja y con su familia, con sus hijos. Y aquí Óscar Jiménez dice, para mí es muy desagradable esconderme para fumar, salir de mi casa y subirme a la azotea para no tener un conflicto con mi pareja. Es cierto que no solo es el problema del cigarro, son los problemas que hay en la relación porque al principio a ella no le molestaba. Es más, ella también fumaba. Creo que dejó de hacerlo para molestarme y demostrar
pensar qué puede ser mejor que yo. Y bueno, aquí vemos esto que tiene que ver con el género, con el espacio, por qué las mujeres se encierran en el baño y por qué los hombres se salen a la calle, se salen a la azotea como más al aire libre. ¿Con qué tiene que ver esto? No sé si sea tan privativo así de que los hombres son al aire libre y las mujeres al baño, pero yo creo que parte de la conducta del fumador tiene que ver con este asunto de que es algo totalmente íntimo. Es un placer para el que no necesito a ninguna otra persona. Claro, necesito compartirlo. No, lo hago en la soledad, en la compañía de mí mismo, ¿no? El ver cómo se prende este rojo cereza, el humo que sale, el cómo juego con esto, es una experiencia muy privada, ¿no? Aislarte para sentir placer. Yo creo que sí, y los que lo hacen de manera escondida, pues hay que decir que esto incrementa todavía los mecanismos de recompensa cerebrales de los que nos hablaba la doctora y hacen todavía más apetecible este cigarrito que puedo yo echarme en algún momento como escondidas. Aprovechando que tengo la palabra, quiero tratar de taclear un par de mitos que han venido colándose y que yo no quiero dejar que se queden así para el teleauditorio. Adelante, Gadi. A diferencia de otras adicciones muy graves, como la del alcohol o la de algunos tranquilizantes, la heroína, si le quitamos de jalón a una persona una sustancia de esta clase, lo podemos matar. Esto es algo muy grave. Sin embargo, esto de que no se puede dejar de fumar de un día para otro es una falacia. Yo invito a la gente que está fumando de que ahorita apague su cigarro y que deje de fumar. Ciertamente. De hecho, te voy a platicar con mis testimonios que ellos han dejado de fumar desde hace tiempo. Se calcula que menos del 25% de los fumadores lo hacen por sus propios medios, ¿no? Así diciendo, ya lo apago. Por fuerza de voluntad. Por fuerza de voluntad, por llamarle de una manera. Y afortunadamente el día de hoy tenemos muchos tratamientos bastante exitosos, no salvos de riesgos, porque los medicamentos conllevan algunos riesgos, pero sí tenemos maneras de ayudar realmente a los fumadores a que lo dejen de hacer. Ahora, el ingrediente más importante de todos los que predicen quién va a dejar de fumar es el que está altamente motivado para hacerlo. Como este compañero que nos decía que él está inmune frente a este rollo y que no quiere dejar de fumar. Claro, es que ahorita en la pausa yo les preguntaba a nuestro público que quiénes fumaban y les hacía la pregunta también que si escuchando lo que los especialistas nos están diciendo acerca del tabaco, que si estaban dispuestos a dejarlo o se hacían más conscientes. Dijeron, pues la verdad no, la neta no. Y es que los tabaquistas amamos nuestro tabaco. Yo fumaba puro y pipa y cigarrillos de tabaco rubio y oscuro y lo que fuera, porque es una relación realmente, y pensamos de que lo amamos y de que lo necesitamos. Pero esto es un constructo psicológico, que después de un buen taco, un buen tabaco, por ejemplo. Ese es un dicho que escuchamos muy común. Los psiquiatras le llamamos a esto conducta de búsqueda de drogas. Es una manera como mi cerebro me lleva a incurrir en una conducta. O para ir al baño en la mañana, yo no puedo ir al baño si no fumo. Bueno, ¿y si no fumas qué? ¿Vas a explotar o qué te va a suceder? Claro que no. Vas a empezar a ir al baño normalmente, ¿no? Todas estas muletillas no son más que una manera que tiene nuestra propia conducta adictiva de hacernos que sigamos fumando. Que aparte esta papita, yo quiero comentarles que todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores a nicotina. Casi todas. Es una sustancia que tiene un efecto biológico hiperpotente y quiero comentarles que 1 gramo de nicotina pura es una dosis letal en un ser humano. Podemos matar a un sujeto con 1 gramo puro de nicotina si se lo inyectáramos. Claro. Sí, Angélica, querías... Sí, a mí me gustaría agregar que este componente emocional es un componente emocional, es una asociación de una conducta con una actividad que se va convirtiendo en una parte muy íntima y que lo más importante es una ganancia inmediata, no a largo plazo. El dejar de fumar da ganancias o da satisfacciones a muy largo plazo. Yo a muy largo plazo voy a ver que puedo ir bien al baño, que como y que no me entra ese sueño y ese sopor, que la combinación del alcohol con el alcohol, del alcohol con el tabaco no me da ese refuerzo de placer. Definitivamente es a largo plazo. Entonces, ¿qué busca el fumador? La inmediatez, algo que sea muy rápido. ¿Qué es lo que consiguen los muchachos? Los muchachos empiezan a fumar, inician a fumar por esa recompensa inmediata que se tiene en un medio social, cultural, tan machista como el nuestro. Y con tantas desigualdades, porque fíjense, el tabaco es de alguna manera uno de los elementos que más distinguen de los ricos entre los pobres, ¿eh? La gente pobre se muere más de tabaquismo, tiene menos acceso a la salud, tiene menos información. Entonces, hay unas cuestiones de tipo social que son muy importantes para nosotros de considerar. Por ejemplo, vivimos en uno de los países con las más grandes desigualdades del planeta. Es increíble que haya 50 millones de mexicanos pobres y el hombre más rico del planeta vive en este mismo país. Entonces, de alguna manera el tabaco es un ecualizador social.
Porque el chavo fresa que va en su Ferrari en Polanco fumando Marlboro, va fumando los mismos cigarrillos que el chavo que viene de un cinturón de miseria alrededor de la ciudad. En ese momento somos iguales. El rico y el pobre fumamos del mismo, ¿no? Entonces hay un montón de elementos que tenemos que considerar para poder enfrentar esta epidemia mundial de tabaco, que es como se le debe de llamar. En la organización no gubernamental en la que yo trabajo, estamos en contra de las prohibiciones en términos generales. Pero yo estoy bastante seguro que si el día de hoy supiéramos lo que sabemos del tabaco, lo hubiéramos prohibido hace 80 años también. Y una cuestión importante sobre esta inmutabilidad de algunas personas para decir, bueno, pues a mí no me va a pasar esta situación, es que llevan algunas personas relativamente poco tiempo de fumar, por lo tanto no ven aún los efectos que les pueden causar el tabaco. Generalmente los efectos se espera verse algunas décadas después y eso es lo grave de la situación, que uno puede empezar a fumar ahora y decir, bueno, pues es que esto de que la disfunción sexual y que el cáncer pulmonar y la época que tenía esta persona del testimonio que de los chiflidos en el pecho, pues a mí esto no me va a suceder, porque uno no lo ve así, tomando en cuenta esto de la inmediatez. Y dado que los efectos pues se esperan observarse hasta décadas después, eso es lo grave de la situación, que se ven los efectos graves, pero tiempo después. Y uno de cada 2 fumadores morirá directamente por causa del tabaco. 50%, ¿eh? Pues hay algo que quisiera agregar que no quisiera yo soltar. Sí, Angélica. Que es los estilos de vida que se van agregando al consumo de tabaco desde la adolescencia, o sea, la vida sedentaria, la mala alimentación, de lo que se podría hablar de la pobreza, no nada más tiene que ver con la gente pobre, es la pobreza en la calidad de vida y en lo que se va agregando a los fumadores. Mala alimentación, comida rica en grasa, alcohol, inicio de probablemente otras drogas, vida sedentaria y no hay una vida con satisfacción. La gente se comienza a deprimir, ¿no? Eso es muy importante para que se conjugue toda esta parte de la enfermedad del tabaquismo. Claro, y justo con lo que estaban comentando de las consecuencias que puede traer el tabaquismo, Ricardo, en algún momento de tu vida tú te diste cuenta de estas consecuencias y de ahora lo estás viviendo, porque fumaste durante mucho tiempo y ahora se están proyectando esas enfermedades a causa del cigarrillo. Claro, hay un punto que la doctora nos comentó hace muchos años, cuando yo empecé a dejar de fumar, que los daños causados por el tabaquismo eran irreversibles. Entonces ahí es cuando uno empieza a tomar conciencia. Se pueden tratar, pero no se quitan. No. Exacto. Ya, o sea, yo ahorita tengo la hipertensión, esto me va a conllevar tal vez posteriormente a riñones, hígado, diabetes, no sé, a consecuencia de ¿Cuánto tiempo fumaste y desde qué edad? Más de 20 años, como de los 13 años. Y fumaste durante 20 años. Más de la mitad de mi vida. Más de la mitad de tu vida. ¿Qué te motivó a dejar de fumar? Tres factores. Uno lo mencionó el doctor, que era la disfunción eréctil, el temor a las enfermedades como el cáncer, y el otro pues la familia. La familia, ¿qué conflictos tuviste con tu familia a causa del cigarrillo? De hecho, vienes con tu hija, sí, que la trajiste para que escuchara sobre este tema y se informara también. Bueno, yo creo que en muchas ocasiones mi esposa no me lo decía, pero sí era notorio la molestia. ¿Qué actitudes tenía? Pues indiferencia o no sé, algunas otras cuestiones, pero yo creo entendible porque yo si me paraba a las 5 de la mañana lo primero que hacía era fumar, y si me dormía a las 2 de la mañana lo último que hacía era fumar. O sea, yo no paraba de fumar en todo el día, solo cuando dormía. ¿Cuántos fumabas? Alrededor de 30, cajetilla y media. ¿Llegaste a fumar 3 cajetillas en un día? Fiestas, y los chicos que están atrás me pueden decir que eso es cierto. Cuando hay una fiesta no nos puede faltar cigarros. Ajá. Compramos 2, 3 cajetillas y, o sea, no va a falta refrescos, o sea, falta sin pensarlo, alcohol. Es uno tras otro y lo abres y te lo fumas y... Sí, yo creo que no hay una conciencia clara en ese momento, ¿no? De decir, a ver, ¿cuántos me voy a fumar en la fiesta? Sino ya al otro día dice, me fumé 3 cajetillas o 2 cajetillas. ¿En qué momento tocaste fondo para dejar de fumar definitivamente? Pues fondo como tal no, simplemente fue la determinación de dejar de fumar. ¿Por tu fuerza de voluntad? Sí, ¿Nadie te presionó, nadie te motivó? Yo quería dejar de fumar y casualmente un día en la noche vi un programa en la casa de mamá, vi a la doctora en la tele, en Canal 11 precisamente, y de ahí tomé los datos y ya me puse a sus manos y de verdad que es una excelente mujer y me ayuda muchísimo. ¿Has tenido recaídas? No, ninguna. ¿Se te antojó después de decidir dejarlo? No, de hecho la doctora le comenté que cuando
el proceso del trabajo para dejar de fumar, me dijo, ¿cuándo vas a dejar de fumar? Nunca me obligó ni me dijo, yo voy a reafirmar la decisión que tú tienes. Yo un sábado le dije que dejaba de fumar. Me fumé un cigarro en la mañana, uno después de desayunar, y dije en la noche me fumo el último cigarro. Pero como al mediodía dije, no, el que me fumé atrás fue el último. Y hasta ahorita no he vuelto a fumar. ¿Ya no llegaste a la noche a fumarte ese cigarrito de despedida? No. ¿Y cómo te sentiste? Pues bien, a los 8 días me puse a oír música y me puse a llorar. Fueron 2 horas como que estoy llorando. ¿Le guardaste luto al cigarro? La doctora nos explicaba que era como, se llama, es un duelo, ¿no? Es un duelo. Sí, claro, es una conducta, pero una forma de vida. No me ha vuelto a hacer falta el cigarro y estoy muy contento así ahorita. Qué bueno, Ricardo, te agradezco que nos compartas esto con nosotros, con nuestro público que nos está viendo, porque hoy es el Día Mundial sin Tabaco y estamos hablando aquí en Diálogos de qué manera puede afectar tu entorno, tu familia, tu pareja, tus hijos. Ya volvemos, no se vayan. Algunas mujeres suelen fumar durante el embarazo. Quizá disminuyen los cigarrillos que fuman, pero de igual forma, el tabaco tiene serias consecuencias en el feto. Una de ellas es el aumento considerable del riesgo de parto prematuro, aborto y muerte infantil, así como una probabilidad 2 a 3 veces mayor de que el bebé tenga síndrome de muerte súbita en comparación con bebés nacidos de madres que no fuman. La realidad es que cuanto más fume una mujer embarazada, mayor será el riesgo para el feto. Glamour, belleza, rebeldía, independencia, sensualidad y virilidad fueron algunas de las características que tenían los grandes rostros del cine durante la década de los 30 y que eran representados a través del placer de fumar. Cuando la heroína de la película quería expresar interés sexual, aparecía fumando o pidiendo fuego. Es así que la industria del cine mitifica y crea connotaciones simbólicas del tabaco, convirtiéndolo en objeto de seducción. Fumaban los vaqueros, los galanes, los gángsters, los policías, los políticos y los hombres de negocios. Dustin Hoffman, Marlon Brando, James Dean, Marcello Mastroianni, Paul Newman, Sean Connery y John Travolta, entre otros, fueron símbolos de virilidad y sexualidad y se convirtieron en un modelo de hombre seductor representado a través del cigarrillo. Así como en las mujeres, la connotación del cigarro era una forma de demostrar sensualidad. Marilyn Monroe, Lauren Bacall, Betty Davis, Rita Hayworth y otras divas del cine convierten el acto de fumar en un símbolo de emancipación. Por supuesto que la seducción y sensualidad es solo imagen, pues un fumador o fumadora tienen una vida sexual deficiente. Según un estudio realizado por la Academia Internacional de Sexología, en la mujer, el tabaco disminuye la excitabilidad, dificultando la lubricación vaginal y retardando el orgasmo, mientras que en los hombres provoca mayor ansiedad ante el temor de no contar con una erección plena. ¿Y qué decir del cansancio físico y la falta de deseo? Lo que es un hecho es que la calidad de la vida sexual se va mermando. Esta cápsula me parece muy interesante, ¿no? Porque es precisamente lo que nos vendía el cine en los años 30 y a lo mejor en la actualidad también hay algunas películas que todavía te ponen al actor, a la actriz con el cigarrillo, entonces te da como estatus, virilidad, sensualidad, sexualidad y demás. Y bueno, también en cuestiones de dinero, pues es altísimo, ¿no? De hecho, ayer Javiera, nuestro investigador, y yo nos pusimos a hacer sumas, ¿no? De cuánto cuesta una cajetilla diaria y deben tener pues también dinero para solventar esta adicción. Estamos hablando de que cuestan 42 pesos, ¿no? Aproximadamente una cajetilla. Sí. De hecho, investigamos, porque les digo, yo no fumo, entonces no tengo ni idea. A la semana es un gasto de 294 pesos y al mes son 1,176 pesos. Si eso lo multiplicamos por 12 meses que tiene un año, el total es de 14,000
112 pesos. Imagínense lo que podemos hacer con 14,000 pesos anuales, que lo podemos invertir en otra cosa, a lo mejor abrir una cuenta de ahorros, pagar los gastos necesarios de nuestros hijos. O sea, es una cantidad realmente muy elevada. Sí, pero eso los fumadores, ¿han hecho ustedes la suma de cuánto gastan? ¿Sí? ¿Y no les sorprende? Acá dice que bajó mucho el consumo a raíz de que hizo esta suma. Sería un ejercicio interesante. Claro. Pero ya que veíamos esta cápsula de la sensualidad, de la sexualidad, de cómo te afecta, ya nos decía Ricardo de que en lo sexual también a él le afectó, y Juan Carlos también nos quiere compartir un poco de cómo afectó el cigarro su vida sexual, su vida de pareja y la de familia. Sí, gracias. Carlos, pues yo con mi esposa ya pasaban 2 meses o 3 y yo no tenía nada de relaciones con ella. Y me decía, oye, amigo, ¿no ¿bajó el deseo? Bajó el deseo, luego yo me ponía nervioso, y me salía a las 2, 3 de la mañana porque yo nada más veía un cigarro en la cómoda y decía, no, vamos a salirnos. Ya me ponía nervioso y si no, no dormía. ¿Preferías fumarte un cigarrillo que tener relaciones sexuales con tu mujer? Sí. Sí, después ya estábamos viendo así en la cápsula y los chiflidos. Yo toda la noche estaba, parecía oso. Entonces mi esposa ya hasta me grababa ella. Mira cómo te escuchas en la noche. Y sí, era ya horrible, ya parecía tractor. Entonces ya tenía muchos problemas con ella. Siempre fumé en el cuarto. Siempre le decía, si quieres tú salte. Yo no. Tú me conociste fumando y así va a ser. Entonces yo nada más veía cómo se dormía y yo fume. Podía fumar toda la noche. Y como me levanto hacia las 4 de la mañana, lo primero que hacía era fumar y café. Fumar y café. Entonces yo ya tenía problemas. ¿No dormías? Ya no dormía. Incluso tengo todavía consecuencias. Yo nada más duermo 2, 3 horas y ya. ¿Hace cuánto dejaste de fumar? Hace 8 meses. 8 meses. Hace 8 meses. ¿Te ha sido difícil? Me ha sido muy difícil. Estoy ahorita neurótico. Yo todavía no paso ese proceso, pero yo ya no quiero saber nada del cigarro. O sea, ahora sí nada más fuman así al lado de mí. Y no soporto el humo del cigarro. Ajá. Pero así voy en ese proceso, ya ahorita estoy bien con mi esposa y todo, pero yo me amolé los dientes, me han sacado muelas y todo eso, el mal aliento, era horrible, así cuando estaba platicando con una persona y la persona así me decía, hueles horrible, y se iba. ¿Tu esposa ni te quería besar? No, ni me quería besar ni nada, o sea, decía, no, lávate los dientes, cochino. Y hablabas también de tus amigos gorrones. Sí, una de las cosas, sí, las principales fue porque mis amigos siempre nada me estaban ahí quitando los cigarros. O sea, ellos vivían su adicción a costa de la tuya. Sí, les estoy ayudando porque ya están fumando menos. ¿Ya están fumando menos? Sí, mis amigos gorrones. Yo por ellos porque tú ya no compras. Ya no compro. Y es que se acababan. ¿Qué tal? Y yo me ponía bien nervioso. Decía, ay, Dios mío, me voy a aguantar un ratito. No, yo después iba a la tienda y otra vez a invitarles a todos. Yo fácil compraba de 3 o 4 cajetillas diarias. Oye, ¿y en el plano sexual regresó otra vez el deseo con tu pareja? Poco a poco. ¿Poco a poquito? Poco a poco. ¿Pero sí has notado diferencia? Claro que sí, luego ya no tengo el chillido. ¿Cómo el cuerpo es así tan fiel? Al día siguiente que yo ya no fumé, yo no tuve ya ese chillido. Y tiene apenas 8 meses. Todavía le queda un proceso largo. Sí, y aparte que es un hombre joven. Exactamente. O sea, que le queda una cantidad de años por disfrutar su vida sexual con su mujer, y aparte que, bueno, quitaron un componente que estaba haciendo violento dentro de la dinámica de la pareja, ¿no? Entonces él le da gusto, entre comillas, toma toda su fuerza de voluntad, que es algo que quiero retomar. Todos los seres humanos tenemos fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad para hacer unas cosas buenas y para hacer unas cosas malas. Se necesita de esta. En el momento en que decides orientar tu fuerza de voluntad para dejar de fumar, sabes que ahí la tienes. Todos los días te has levantado. Has sido una mujer o un hombre con fuerza de voluntad. Nada más hay que retomarla y trabajarla hacia la positividad o a la proactividad de la vida, ¿no? Que ahora han salido un montón de libros, ¿no? En donde hablan de cómo programarse para hacer cosas. Es eso. Pensar positivamente, hacer las cosas con ganas, saber que cuando no nos salen las cosas bien, tenemos la oportunidad de volverlas a hacer para tener el éxito que queremos alcanzar, la meta que queremos alcanzar. ¿Qué posibilidades hay de una recaída, Gadi? Pues bueno,
cuando se habla de una adicción, de una dependencia a cualquier sustancia, está la implicación de que el cerebro ha cambiado irreversiblemente. Puede ser al alcohol, puede ser a la marihuana, puede ser a la nicotina. Entonces, las personas que somos fumadores que no estamos fumando, debemos de seguirnos considerando fumadores. Y bueno, en AA dicen que la confianza apesta, y yo soy vivo ejemplo de ello, ¿no? La mejor manera de recaer es decirle a un cuate, ¿sabes qué? Está muy buena la fiesta, déjame, te voy a prender un cigarrillo, ¿no? Me voy a fumar uno el día de hoy. Entonces, esto activa una serie de mecanismos cerebrales que hacen que en lo que uno se da cuenta, pues ya regresó a la cantidad casi previa de tabaco, ¿no? Entonces, sí, la recomendación es de que una vez de que alguien deja de fumar, mientras menos se exponga al tabaco, menos va a tener necesidad o riesgo de fumar. Sí es cierto que hay que ir deshabituándose, como decía la doctora. Hay algunas personas que, bueno, les gusta tomar café en un cafecito y leer y fumar un cigarrillo. Pues durante un rato hay que leer en otro lugar, ¿no? O hay que tomar café en otro lugar. Y después de un rato uno deja de hacer estas asociaciones y se da uno cuenta que eran asociaciones como muy forzadas, que no existían realmente, sino que nosotros las habíamos organizado, ¿no? Dentro de las técnicas a nivel psicoterapéutico que existen para dejar de fumar, existe una que se llama la manera fácil de dejar de fumar, que diseñó un americano que se llama Allen Carr. Y es una técnica muy especial porque él se sienta con un grupo de gente en una habitación cerrada y les permite fumar incluso ahí, ¿eh? Y se las pasa 8 horas haciéndoles ver que no les gusta fumar, sino que son unos adictazos y que lo hacen porque no les queda de otra. A mí me gusta mucho la comparación, yo no sé aquí los que sean mayores de 40 años, si se acuerdan que en Chapultepec había un chimpancé que fumaba y uno le aventaba los cigarrillos y bueno, el mono se volvió adicto también, pues es un primate. Y todo el día se la pasaban aventándole cigarros y aparte se murió de cáncer pulmonar el chango, ¿no? ¿Qué tal? Pero es interesante porque a la hora que lo vemos es poner un espejo frente a ese mono y darnos cuenta que cuando estamos fumando un cigarrillo, no importa si es flaco y delgadito y tiene mucho caché, o es uno que no tiene filtro para hombres rudos, no importa en qué momento sea, siempre que fumamos, somos ese chimpancé que lo que está haciendo es administrarse la droga. Claro. No tiene nada de glamoroso. El chimpancé no sabe quién es Marlon Brando, ¿no? Sin embargo, su cerebro sí detecta el placer que le causa fumar la nicotina. Y detecta también la gran ansiedad que provoca el no tenerla. Y por eso en los testimonios es muy común que la gente diga yo me tranquilizo cuando fumo. Falso, falso 100%. El tabaco es un estimulante menor del sistema nervioso central. ¿Por qué un fumador siente que se tranquiliza cuando fuma? Porque después de 3 o 4 horas empieza a sufrir la abstinencia de no fumar. Ay, no me siento bien. Me fumo un cigarrito, pues ya me la curé. Y ya tranquilo. Ya estoy tranquilo. ¿No? Tú relacionabas con AA. Aquí también se aplica el solo por hoy y también me gustaría que me dijeran si hay grupos, así como los AA para los fumadores, para dejarlo. Sí, a mí me gustaría hablar de esta parte. En la Organización Mundial de la Salud se menciona claramente que una persona que está libre de humo de tabaco es después de 2 años haber dejado de fumar. La recaída se considera a los 6 meses. Después de 6 meses de haber dejado de fumar, si vuelves a fumar, tienes una recaída. Ojo, algunos terapeutas hablamos de los deslices. Desliz quiere decir unas fumadas y no lo vuelvo a hacer, pero es un trámite entre 0 días hasta 2 años sin haber fumado. Cuando está el periodo de abstinencia, el primer periodo de abstinencia entre 1 día a 6 meses, nosotros, los psicólogos conductuales, hablamos de ensayos conductuales. Estás ensayando a tener una vida sin tabaco. En esos ensayos puede haber un contacto con el cigarro, pero para eso existen este tipo de programas que nosotros tenemos, que son terapias cognitivo-conductuales, que a nivel mundial son las que se han visto más efectivas o considerado más efectivas con respecto a la abstinencia de cualquier droga, en este caso tabaco, y en las terapias cognitivo-conductuales lo que hacemos es una desensibilización sistemática, una reestructuración de las conductas adictivas o uno de los componentes emocionales, conductuales y cognitivos y de pensamiento, y
Finalmente, a través de todo este proceso, nosotros hacemos que la gente deje de fumar. Ojo, no somos como los grupos de AA, que tenemos que ir cada 8 días a las sesiones durante toda nuestra vida y hacer una labor. Nosotros lo que hacemos, hay un terapeuta que guía a un grupo o a una persona. Esa persona, a través de su experiencia de vida, va a acomodar esta reestructuración de su propia vida y va a hacer entre 6 a 10 sesiones, y después esas sesiones, que pueden ser 2 veces por semana o 1 vez por semana, después esas sesiones se van a ir retirando. Lo que sí hemos implementado es que haya seguimientos por lo menos cada 3 meses, como un club de exfumadores o como un seguimiento general de exfumadores, para que vayan y se premien, como lo hicimos con Ricardo, que cumplió 6 años sin fumar en febrero. Ya le festejamos sus 6 años, le hacemos su pastel, le damos un diploma. Y tenemos pacientes, por ejemplo, en la Clínica contra el Tabaco, que en este año cumple 31 años, tenemos pacientes que les hemos seguido la pista de 27, 28 años sin fumar. Entonces, la técnica funciona. Y funciona más con todos, y se puede. Y funciona más con los medicamentos o las terapias de reemplazo que existen para dejar de fumar, o los medicamentos como la varenicline o los antidepresivos que existen, y también con toda esa reestructuración en los estilos de vida, modificar los estilos de vida a estilos de vida más sano, y un tratamiento, eso sí es muy importante, un tratamiento médico oportuno. Cualquier fumador que quiera dejar de fumar, si no va a un programa para dejar de fumar, sí tiene que ir con un médico especializado y estudiarse para detectar tempranamente cualquier padecimiento y abatirlo. La principal forma de abatirlo es dejando de fumar, por supuesto. Y en este sentido también es importante la participación de los médicos, porque nosotros tenemos la obligación de dar un consejo breve, y esto es identificar a cualquier persona que vaya a una consulta, aunque no sea por un problema relacionado al tabaquismo, pero hay que tratar de identificar que esta persona fuma y hacerle ver, por ejemplo, si es una mujer embarazada y que está fumando, decirle, bueno, las implicaciones al producto: bajo peso al nacer, retraso en el crecimiento intrauterino, frecuencia de abortos, pérdidas tempranas del embarazo, etcétera. Esto es en base a un consejo breve que nosotros nos toma menos de 3 minutos y se ha visto que funciona en algún porcentaje de la población para ayudarlos. Claro. Muy bien, y bueno, sí, después de la pausa podríamos platicar un poquito más acerca de esas consecuencias que traen una mujer embarazada, tanto si ella fuma como si está cerca de fumadores, claro, ¿no? ¿Les parece? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con más. Muchas gracias por todas sus llamadas, ahorita vamos a leer algunas de ellas, y por supuesto a nuestro público que nos está acompañando, que también quiere hacer sus preguntas y participar en este programa. Ya volvemos, esto es Diálogos. En México existen 11 millones de fumadores. El 72% desea dejar de fumar, pero solo 10% ha logrado hacerlo. Cada año en México mueren 60,000 personas por causas atribuibles al tabaco, lo que representa 165 muertes al día. El tabaquismo se ha convertido en un problema de salud pública que afecta el entorno emocional y social de las personas, por lo que es necesario visibilizar sus consecuencias en la salud, la vida en pareja y la familia, y reflexionar en que, a pesar de que es una de las adicciones más difíciles de dejar y una de las más permitidas socialmente, sí es posible dejar de fumar. El presionar a mi cónyuge para que deje de fumar no es una maniobra que tenga demasiada efectividad. Si a mí me aceptaron fumando, quiere decir que yo hice un compromiso con un fumador y no puedo decir nada. Arriba de 10 cigarros durante un día se asocia a desarrollo sobre todo de enfermedades cardiovasculares, además de cánceres, infecciones recurrentes,
El daño a la salud se genera desde un solo cigarro, porque ya es una adicción y ya son daños de inflamación sistémica a todo el cuerpo. La nicotina daña el corazón, daña todo lo que es el sistema circulatorio. Entonces, parte de la conducta del fumador tiene que ver con este asunto de que es algo totalmente íntimo. Es un placer para el que no necesito a ninguna otra persona. Sin embargo, esto de que no se puede dejar de fumar de un día para otro es una falacia. Se calcula que menos del 25% de los fumadores lo hacen por sus propios medios. El ingrediente más importante de todos los que predicen quién va a dejar de fumar es el que está altamente motivado para hacerlo. El dejar de fumar da ganancias o da satisfacciones a muy largo plazo. El tabaquismo es un problema de salud pública. En el mundo afecta al 30% de la población mundial y en México aproximadamente al 20% de la población son fumadores, de la gente que tiene entre 12 y 65 años de edad. Se necesitan estrategias para ayudar a los fumadores que quieren dejar de fumar y estrategias de prevención a los niños y adolescentes para prevenir y evitar que empiecen a fumar. El departamento está dividido en dos clínicas. Una es la clínica de ayuda para dejar de fumar, conocida como clínica de tabaquismo, y la otra es la clínica de EPOC. Y atendemos tanto a fumadores con o sin EPOC, como a fumadores que nada más quieren dejar de fumar. Hay tratamientos farmacológicos que ayudan a dejar de fumar. Y hay quienes, además del tratamiento farmacológico, requieren nuestra terapia especializada, que es una terapia de grupos, que consiste en 10 sesiones de tratamiento cognitivo-conductual, que son grupales, y esas 10 sesiones se dan 2 veces a la semana, dura 1 hora y media, 2 horas aproximadamente cada sesión. El tabaquismo, como todas las adicciones, tiene un componente emocional muy importante. Se ha demostrado que tanto la ansiedad como la depresión son estados de ánimo que comprometen, digamos, al individuo en el consumo no solo de tabaco, sino de otras sustancias. Si el paciente, por ejemplo, que quiere dejar de fumar y entra en un proceso de abstinencia, por una parte, pues la pareja, sin duda, puede no ser sensibilizada a este proceso y entonces no ayudarle a que logre pasar por este periodo, digamos, de una manera amable. Entonces puede ocasionar conflictos internos, puede haber incluso hasta distanciamientos y por eso es importante que se manejen estos aspectos. En el modelo de 10 sesiones de psicoterapia pues se trabajan aspectos muy profundos y muy íntimos. Claro, no es una situación que todos los pacientes reconozcan y además expresen, pero aquellos que por supuesto tocan estos aspectos, sin duda se les resuelven todas sus preguntas y además se basa parte importante de su motivación en estos aspectos. Lo que debe saber el fumador, que todos pueden dejar de fumar, unos con más dificultad, otros más fácilmente, pero todos pueden. El punto importante es que él se ponga esa meta, que se autoconciba como un adicto a la nicotina, que sepa, soy adicto a la nicotina, no puedo estar bien si no fumo, ya lo he intentado varias veces y no lo he podido dejar. Entonces es el momento para dejar de fumar para siempre. Muchas gracias a la CLIC, al INER, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por esta cápsula que nos da información muy interesante. Y oye, José, ¿esto cuánto cuesta este tipo de terapias? Pues ahora con motivo de este Día Mundial Sin Tabaco hay algunas campañas que el costo promedio, que incluye una valoración médica, una prueba que es la más importante para nosotros, que es la espirometría, que es el estado funcional de los pulmones, y esta terapia cognitivo-conductual tiene un costo aproximado de 700 pesos. Esto es algo, digamos, como de una promoción como parte de la campaña por el Día Mundial Sin Tabaco. Sin tabaco. Ok, muy bien. Según tus cálculos, son 2 meses de fumar. Exactamente, vale la pena, ¿no? Rápido. Esa es una buena inversión. Sí, se amortiza solo. Bien, mire, nos llamó Romina, dice, mi pareja tiene problemas de erección, yo creo que es por el cigarro, pero también porque no hace ejercicio, come puras porquerías, toma mucho refresco y tiene un estilo de vida muy sedentario. Fumar es solo uno de los malos hábitos que tiene, así como no va a tener problemas en la intimidad. Es lo que nos comenta su pareja. Es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Una persona que inicia a fumar entre los 14, 15 años, inmediatamente empieza a consumir alimentos que le den más energía, porque el tabaco se lo quita. Entonces, exacto.
Y una cosa importante de esto es que una vez que se decida dejar de fumar, una vez que cese el hábito del tabaco, es posible regresar a una vida sexual normal. Ah, muy bien. Eso es interesante también saberlo. Y por aquí tenemos algunas preguntas de nuestro público. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué factor influye o qué factor tiene más peso en la recuperación de un enfermo, de un adicto al tabaco? Sí, lo que hemos visto, porque hemos tratado de estudiar la genética, el contexto, las escuelas a las que van, qué tanto deporte hacen, en realidad la variable más importante es quien diga estoy realmente convencido de que quiero dejar de hacerlo, ¿no? En mi caso fue el enterarme del embarazo de mi esposa, que bueno, iba a venir una nueva criatura a la casa y fue esta manera de contribuir con el embarazo, pues yo dejo de fumar, ¿no? Como dice la doctora, cuando a veces llega alguien al médico y le dicen, oye, por ahí traes una manchita en el pulmón, o están muy congestionados tus bronquios, o te veo que te pones azul, tantito que te agitas, esto tiene que ver con tu tabaquismo, ten cuidado porque te me vas a infartar en cualquier momento. Esto hace que la gente tome conciencia. Otra cosa, quiero comentar que usualmente soy un mexicano muy furioso, ¿no? De cómo suceden algunas cosas y del gobierno y todo lo demás, pero como pueblo de México, quiero decir que sí nos podemos dar un ejemplo a nosotros mismos de cómo hemos aprendido a vivir en una sociedad con ambientes libres de tabaco, hemos aprendido a respetar, incluso en bares y restaurantes, cosas que a mí me parecían increíbles que pudieran funcionar en México. El día de hoy es que hemos logrado crear esta cultura, ¿no? De tabaco y de respeto hacia las demás personas. Y bueno, retomando rápidamente lo del bloque pasado, lo de AA, sí es muy importante robarles algunas cosas a los compañeros de los programas de 12 Pasos porque llevan mucho tiempo de hacerlo y ya saben lo que funciona. Yo diría que para el tabaquismo es importante considerar este asunto de solo por hoy y en realidad yo les recomendaría que lo hicieran solo por esta hora, no voy a fumar, ¿no? De las 3 a las 4 de la tarde no voy a fumar y a las 4 veo cómo voy y si puedo ir de 4 a 5, ¿no? Otro punto muy importante, también robado directo de Alcohólicos Anónimos, es este asunto de los lugares, personas y cosas. La gente que fuma y quiere dejar de fumar tiene que deshacerse de todos sus ceniceros y el sillón que tiene en la ventana viendo al parque en donde fuma tan rico, tiene que cambiarlo de lugar, ¿no? Tiene que dejar de asociarse con gente que siempre fume por un rato, no podemos discriminar en contra de los fumadores en ese sentido, y pues también tiene que evitar lugares a donde pues todo el mundo sabe que debe de evitar las zonas de fumadores de los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Evitar sobremesas. Habitualmente alguien que está dejando de fumar, a la hora de que termina su postre, se tiene que parar e irse, porque todo el mundo va a empezar a fumar y es cuando empieza a incrementarse el riesgo, ¿no? Muy bien. Y acá, bueno, hablando de parches, de pastillas, que mucha gente los utiliza para dejar de fumar, tenemos aquí un testimonio acerca de esto. ¿Tú usaste parches? Yo usé parches porque yo no pude con la terapia cognitiva dejar de fumar. Lo intenté, pero definitivamente no pude. Yo presento un cuadro ansiolítico, además de la adicción a la nicotina y depresión. Yo creo que también el tabaco ha ayudado a que mi depresión se haya incrementado. También como mujer tengo que ser honesta y tuve problemas de relaciones sexuales, de disminución de apetito sexual. Tuve muchos problemas con mi esposo, de hecho estoy separada y fue una de las causas, porque para una separación hay muchas, ¿no? Entonces, él sufría viéndome destruirme, él no fumaba, como dice la doctora. Sí es bien cómodo decir, él adquirió un compromiso conmigo al conocerme fumando y al aceptarme fumando, pero en realidad pues yo también le hacía daño a él y como dice el doctor, yo también he puesto en práctica esos pasos, entré en Al-Anon para apoyarme y yo me subo a la tribuna y digo, solo por hoy, bueno, no digo solo por hoy, digo, soy adicta al tabaco. Entonces, esto me ha ayudado mucho y ahora puedo ver las cosas de diferente manera, que en otras ocasiones no pude hacerlo y volví a recaer hasta después de 3 años y medio de dejar de fumar por medio de los parches. Y fue todo así un proceso de decepción para mí, pero sin embargo me levanté y dije, yo puedo y puedo. No hay que rendirse. Y aquí estoy, tengo desde diciembre que no estoy fumando, pero en esta ocasión ya no extraño el cigarro, ya no es mi amigo. Muy bien, se merece un aplauso de verdad porque no cualquiera pasa por este proceso
Y tiene esa fuerza de voluntad, como ella lo dice, no es fácil. No es fácil. Es una tarea muy difícil, pero sí se puede. Y comentando esto y también retomando lo que decía la doctora en cuanto a este asunto de los resbalones, las recaídas y todo lo demás, escuché un ejemplo realmente interesante en ese sentido. Cuando uno empieza a fumar, también es de un grupo de Alcohólicos Anónimos, debo decirlo. Cuando alguien empieza a fumar, es como si prendiera una vela. Y esa vela se empieza a consumir mientras somos adictos al tabaco. Cuando se termina la vela, pues significa de que nos morimos, ¿no? Lo que ustedes me digan. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando de pronto alguien dice a la mitad de la vela, yo la voy a apagar? Y la apago. Pues bueno, se deja de consumir, dejo de dañarme. ¿Cuál es el problema real con el tabaco, con el alcohol también? Que si 10 años después yo quiero prender esa vela otra vez, no me voy a encontrar la vela entera, ¿eh? Me la voy a encontrar en donde la dejé. Y esos 10 años que yo tuve de consumo de alcohol, o de tabaco, perdón, van a ser sumatorios a lo que yo estoy empezando ahorita. No hay borrón y cuenta nueva. Eso es importante considerarlo. Claro. Ahora, sí existen tratamientos altamente efectivos. Hay un medicamento que se llama anfebutamona, que debe de combinarse con los parches. Otro que se llama vareniclina, que ha tenido ciertos riesgos, pero es un medicamento de muy alta tecnología y muy eficaz para hacer que la gente deje de fumar. Ahora, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que atender el cerebro de la gente con las medicinas, tenemos que atender su psicología, tenemos que atender su medio ambiente, y si alguien quiere esta parte espiritual de ir a jurarle a la Virgen que no voy a fumar, supongo que también ayuda. Es integral, es una terapia integral. Es integrativo, así es. ¿Tu pregunta? Bueno, esto es más como un consejo el que quiero. Como yo, o como hija, porque mi padre es el que fuma, puedo incitarlo o motivarlo a dejarlo, porque bueno, esto se ha vuelto ya un pleito al grado de que yo ya no puedo comer si está él. O sea, porque él está fumando durante la comida y es molesto. Entonces él come en la sala y yo en la cocina. A ese grado hemos llegado. Sí, aquí la circunstancia es que ya se hizo una situación muy violenta. Y la violencia surge de cambiar o querer generar conductas que la otra persona no las va a llegar a hacer. Es por eso que hablaba que una persona que hace un compromiso con una gente fumando, pues se tiene que atener a eso, si no entra una dependencia afectiva en quererle cambiar su forma de vida. Se le va a recomendar que se salga. En este caso, tú eres la hija. Tú no decidiste nacer en un ambiente de fumadores, pero ahora sí tienes la capacidad de decisión de proteger tus pulmones. Aquí la circunstancia sería ver realmente qué está pasando entre tu papá y tú, qué es lo que está haciendo que haya este choque y que hayan tomado como campo de batalla el tabaco. El fondo es otro, la forma es fumando. Y entre más se presiona, ¿qué resultados se puede obtener? Entre más se presiona, es más violento, es más agresivo y es más reactivo. Tú lo haces, tú no lo quieres, yo lo hago. Y eso es una receta para todas las formas de violencia. Muy bien, y por acá tenemos preguntas de los chavos que nos están acompañando. ¿Cuál es la tuya? Gracias. Siento con ustedes. Bueno, en mi caso fue similar, ¿no? Yo tuve también una relación en la que pues los dos éramos fumadores. Sin embargo, ella fumaba tanto que incluso a mí como que me entró la conciencia, yo dejé de fumar. Ahorita, bueno, fumo socialmente, ocasionalmente 1 o 2, ¿no? ¿Y tú hiciste la suma también de cuánto estabas gastando? Hice la suma de cuánto estaba gastando y pues también por eso le bajé mucho. Pero a lo que voy yo es que, o sea, está bien eso de aceptar a la persona tal como es, porque bueno, a fin de cuentas yo también fumaba. Sin embargo, pues nunca hubo algo así como de violencia ni ningún tipo de agresión. Pero a mí me causaba mucha preocupación el pues a veces no saber qué hacer. Entonces, si ella se salía a fumar, pues yo la acompañaba o lo que fuera, ¿no? Pero, sin embargo, no sabes tampoco cómo aproximarte, cómo decirle, oye, porque incluso si ella tenía, no sé, el dinero nada más para el transporte, prefería gastárselo en cigarros a veces, ¿no? Entonces, más bien mi pregunta es, ¿cómo te acercas a eso? Porque una cosa sí es aceptarlo, pero otra cosa es que, pues es un hecho que es un problema. Sí, hay que hacer notar aquí que es muy importante también que cada persona es diferente. Y cada circunstancia de vida va a hacer que una persona fume o no fume. ¿Cómo acercarse a una persona para no fumar? Es evitando las conductas en donde ella está fumando. ¿Cómo? Ella se va a salir a fumar, yo no me salgo. O sea, yo empiezo a llevar la contra de una manera más acertada, más silenciosa, pero
haciéndole notar que ya no la estoy acompañando, ya no estoy acompañándote en este consumo. En medida de que se verbalice y la verbalización cause molestia, en ese momento los psicólogos decimos, ahí hay un estímulo negativo y ahí se comienza a estimular una conducta para que se genere. Para que se generen las conductas debe de haber estímulos positivos y negativos, uno u otro. Debemos de tener mucho cuidado y la mejor forma de hacerlo es la evitación, la extinción de la conducta. No la veo, no te la pongo enfrente y evito todas las conductas en las que tú estés fumando, si me quiero quedar con esa persona. Daddy. Sí, no quiero sonar demasiado hippie, pero creo que se necesita de mucho amor también. Es una conducta Sí. muy amorosa, ¿no? De decir, sé que estás enfermo, sé que quieres dejar de hacerlo y tú dime cómo puedo ayudarte, ¿no? Habitualmente funciona mejor el hablar de lo que uno siente que el señalar con un dedo acusador, ¿no? Es más fácil decir, porque si uno le dice, eres una tonta, te estás gastando la lana del pecero en cigarros, se te va a decir, ¿y aquí qué te importa? Pues es mi lana, ¿no? Pero si uno le dice, oye, a mí me dolería perderte, me dolería verte enferma, yo te necesito y te veo que fumando te estás dando en la torre, pues es una manera más amorosa. Y me gusta la técnica de la compañera también, que es como muy firme. O sea, yo no quiero estar con alguien que me está fumando enfrente. Claro. Si no vas a fumar, comemos juntos. Y si no, yo me voy a bajar, porque aunque te amo porque eres mi padre, mi salud está por encima de eso también, ¿no? Así es. Y bueno, pues el programa se nos ha terminado, creo que ha sido muy rico, muy interesante. Ojalá y todos de verdad hagan conciencia, las personas que fuman, acerca del daño que está haciendo en su organismo, y las personas que han dejado de fumar, pues a seguir adelante, porque como lo han dicho los especialistas, el camino es muy difícil y hay que tratar de evitar las recaídas. Y si se recae, levantarse y seguir adelante. Muchas gracias a la VM Campus Coyoacán por acompañarnos y el Centro a Puerta Abierta Jóvenes La Villa. Gracias por su compañía. Yo soy Carmen Muñoz, nos vemos en la próxima con más diálogos. Gracias por estar aquí.